que necesitamos aprender. 4 cosas que necesitamos aprender. Todos los días necesitamos aprender algo, ¿cierto? Pero en este pasaje el Señor Jesucristo le da enseñanza a sus discípulos sobre cosas importantes que ellos necesitan recordar. Bueno, vamos a ver, se las voy a mencionar, a ver si alcanzamos a verlas todas. La importancia de la palabra profética. En primer lugar, la importancia de la palabra profética, lo vamos a ver en los versículos 1 al 13. La importancia de saber tratar con los asuntos demoníacos. También los versículos 14 al 21. La importancia de entender la pasión de Cristo. O sea, por qué razón el Señor Jesucristo muere en esa cruz. Y la importancia de saber cómo tratar los asuntos terrenales. Son cosas que necesitamos aprender. ¿Ya? Vamos a orar un momento. Padre bueno, Dios eterno, te doy muchísimas gracias porque tú nos has reunido, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, que están acá. Gracias, Dios, porque podemos en medio de la semana honrar tu nombre, podemos alabarte, podemos orar juntos, Señor. Podemos también levantar nuestro espíritu, Señor, porque muchas veces llegamos a este lugar cansados, llegamos a este lugar, Señor, a veces derrotados también, con muchas luchas, con muchos pensamientos en nuestras cabezas, Señor. Y cuánto necesitamos, Dios, enfocarnos en ti. Cuánto necesitamos, Señor, aprender de ti, Señor, encontrar la paz que tú solamente nos puedes dar. Te doy muchas gracias, Padre mío, por tu palabra, por la Biblia, porque es maravillosa, Señor, cuando la amamos, cuando la escudriñamos conforme a tu voluntad, con la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos y rogamos tu enseñanza. Amén. Bueno, como le digo, rápidamente la enseñanza. Este pasaje lo vimos la semana anterior. Los que estuvieron presentes saben que vimos Mateo 17, versículo 1. Vamos a comenzar ahí. Mateo 17, versículo 1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Ya? Como ya vimos, ¿cierto? Los primeros 8 versículos, quiero que nos enfoquemos en lo que dice el versículo 9. Dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, Jesús hace varias veces durante su ministerio, da esta orden o esta petición, podríamos decir, no solamente a los discípulos, sino que también a otros. Les dice: no digan nada, no cuenten a nadie lo que acabamos de ver, lo que acabamos de hacer, no le cuenten a nadie. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, Mateo 9, 27, Mateo 9, 27
al 31, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Ya? Aquí hay elementos demasiado importantes, no es el tema, ¿cierto? Pero uno solamente de mirar el pasaje se da cuenta de que hay que tener fe en Jesús. ¿Ya? Primero, creer en Él. ¿Ya? Eso es lo más importante, creer en Jesús. Segundo, creer que Él puede hacer las cosas. ¿Se da cuenta? Él pregunta, versículo 28, dice, llegaba a casa, vinieron a Él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Hermanos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos al Señor por cualquier situación, tenemos que preguntarnos, ¿creemos que Él puede hacer esto? Realmente, no es una idea, ¿me entiendes? Tiene que ser una convicción. Yo creo que Jesús puede hacer esto, ¿ya? Era un asunto totalmente imposible, ¿cierto? Son 2 personas ciegas y el Señor sanó a los 2, ¿ya? Inmediatamente, sin ningún problema. Y Él dice, versículo 29, conforme a vuestra fe os será hecho. Otra cosa importante, el Señor responde conforme a nuestra fe. Y otra cosa, les encargó rigurosamente, mirad que nadie lo sepa. ¿Qué hicieron los chiquillos? Piense usted en la situación. Supón tú que eres ciego durante 20 años de tu vida, 30 años de tu vida. No has visto jamás la luz del sol, jamás has visto los árboles, los pajaritos, nada de eso. Y de repente alguien pone sus manos sobre ti y te sana. Y de repente todo se abre. Entran los colores, entran las figuras y un montón de cosas que antes jamás habías experimentado. Entonces tienes un gozo tan grande, ¿cierto? Y lo único que quieres hacer es contarle a las personas, ¿cierto?, lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Sí? ¿No te ha pasado eso? ¿Cierto? Cuando el Señor sana a alguien, cuando nos sana a nosotros, lo único que queremos decirle, mira, yo tenía un cáncer, yo tenía esto, yo tenía esta otra cosa, y el Señor me sanó. Pero ahí está Jesús diciendo, mira, no se lo digas a nadie. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué si se lo decimos a la gente, mucha más gente va a venir? ¿Cierto? Esa es la idea nuestra. ¿Ya? ¿Está bien o está mal? ¿Ah? Ya, no importa, siga confundida nomás por mientras. Esperen un rato. ¿Ah? No se lo digas a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el Señor, ¿qué espera, hermanos? Que creamos en su palabra, que creamos en Él primeramente y que creamos en su palabra. El problema con los milagros, el problema con las sanidades, que la gente viene a Jesús, no viene por Él, no viene por cambiar su vida, viene por el milagro. ¿Me entiendes? Y hermanos, nosotros mismos, que no somos nadie, hemos visto cuánta gente ha recibido milagros de parte del Señor, sus vidas han sido cambiadas y sin embargo esas personas se olvidan. ¿Ya? Eso pasa normalmente, es la naturaleza humana que se olvida, que es ingrata con Dios. Entonces el Señor dice, mira, no se lo cuente a nadie, porque lo que yo quiero es que me crean a mí, que crean en mi palabra. Vamos a ver Juan 5:24, Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ya? Hermano, hay personas
Hay personas que han recibido milagros de Dios, pero sin embargo su estado es condenación. Porque ellos no creyeron. La salvación no viene por el milagro. Dios te puede sanar. Dios puede sanarme a mí, puede sanarte a ti, puede sanar a cualquier persona. Él tiene el poder. Él no necesita que tú creas en Él para sanarte. De hecho, ni siquiera necesita la fe de nadie. Él puede sanar a cualquier persona. El asunto es si nosotros creemos en Él y creemos en su palabra. Y aquí lo dice claramente, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. También Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Juan 7, 37 y 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿cierto? Esa es la condición. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús, hermanos, no es un mago. Jesús no es un curandero errante por toda la tierra. Él es el Mesías, Él es el Rey de Reyes, es el Señor. ¿Entiende? Eso nosotros tenemos que entender y eso es lo que tenemos que comunicar. Él no es un curandero. ¿Entiende? O sea, Señor puede sanar, puede curar, es cierto, no hay duda respecto a eso, pero su objetivo no es andar curando a la gente, sino que la gente se salve creyendo en Él y creyendo en su palabra. Entonces, la forma correcta de relacionarse con Jesús es a través de la fe. Marcos capítulo 9, Marcos el capítulo 9, versículo 9 y 10. Marcos 9, versículo 9 y 10. Marcos capítulo 9, versículo 9 y 10. Y dice, y descendieron ellos del monte. Esta es la misma historia que estamos viendo en Mateo 17. Y descendieron ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de entre los muertos. ¿Ya? Hay que entender una cosa. Los discípulos en este pasaje no entienden lo que Jesús acaba de hacer y acaba de decirles: no cuenten nada de lo que vieron ahora hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y ellos están pensando, ¿qué será esto de resucitar de entre los muertos? ¿Qué será esto? Ahora, hay que pensar una cosa respecto a ellos. Ellos no tienen la ventaja que nosotros tenemos. No tienen la historia. No saben que Jesús resucitó. Nosotros sí sabemos, ¿cierto? Ellos no tienen una Biblia como nosotros. Ellos, si quieren leer la Biblia, tienen que ir a la sinagoga para escuchar un trozo de la lectura de la ley. Ellos no tienen las ventajas que nosotros tenemos. Entonces, ellos están dudando en su corazón, diciendo de qué se trata lo que dice el Maestro, de lo que dice Jesús. Ellos creen en Él, pero todavía no lo entienden. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces nosotros mismos no entendemos algunas de las cosas que aseguramos creer? ¿Sí? ¿Alguna vez, cierto? ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en la situación de que, bueno, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Sí, claro que sí. ¿Qué significa eso? Y ahí uno empieza a pensar, ¿qué significa creer en Cristo? ¿Qué significa? ¿Ya? Significa depositar toda nuestra confianza en Él, sin importar lo que pase en nuestra vida,
nosotros estamos creyendo que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que nosotros somos, realmente dudamos, igual que los discípulos, aún teniendo mayores ventajas que ellos, mayores facilidades que ellos, nosotros también tenemos dudas en nuestros corazones, tenemos cosas que no logramos entender. Pero eso no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo, porque, hermanos, nosotros necesitamos tiempo para crecer. Necesitamos tiempo para entender la palabra de Dios. Hay cosas, yo tengo, no sé, 30 años de andar con el Señor y hay cosas que recién estoy entendiendo. Pero no estoy hablando de cosas profundas, porque a mí esas cosas profundas me confunden. ¿Entiendes? Yo no me voy a meter en las 70 semanas de Daniel, no voy a meter en la profecía, cosas que yo no manejo, ¿cierto? Hay cosas sencillas que me cuesta entender y que las estoy entendiendo ahora, 30 años después. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo soy cristiano, yo soy creyente, yo simplemente creo en Jesucristo? Creo que Él es el Señor, creo que Él resucitó, creo que Él tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Aunque yo no entienda nada, yo lo único que hago es seguirlo a Él, obedecer su palabra, ir paso a paso avanzando en la vida espiritual, confiando que Él tiene el control de todas las cosas. En Lucas, Lucas, el capítulo 8, Lucas, el capítulo 8 y versículo 49 al 56. Lucas, capítulo 8, versículo 49 al 56. 49 dice, estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Perdón. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Ya? Otra vez, ¿se dan cuenta? Jesús no quiere... Este es un milagro realmente increíble, ¿cierto? La niña está muerta, ¿ya? Sin embargo, Jesús simplemente la toma de la mano y su espíritu vuelve inmediatamente a ella. La levanta y pide que le den de comer. Pero también encarga, ¿cierto?, incluso a sus padres. Y ustedes creo que también se dieron cuenta que son los mismos 3 discípulos, ¿cierto? Pedro, Santiago y Juan, los mismos 3 que están en el monte de la transfiguración, que están en otros lugares donde Jesús los aparta de los 12 para mostrarle cosas especiales a ellos, ¿ya? Mostrarles que vean con sus propios ojos, que sean testigos, ¿me entiendes? Pero los demás, todos los demás, tienen que aceptar por la fe. ¿Se entiende? La mayoría, algunos tenemos aquí en la Biblia, algunos que han visto con sus ojos cosas realmente extraordinarias y que ellos son testigos y nos cuentan. Pero la inmensa mayoría de nosotros simplemente tenemos que aceptar las cosas por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, es el propósito del Señor. Ahora, volviendo a la historia, en Mateo 17, versículo 10, dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Interesante que ellos vieron a Moisés y a Elías. Ahora, nunca nos dice la Biblia cómo se dieron cuenta que eran ellos, pero varias
en los evangelios aparece esto claramente, no hay ninguna duda de que eran Moisés y Elías. Y ahora quedaron pensando respecto a Elías. Y como ustedes se dan cuenta, ellos no dicen, oye, la Biblia dice, sino que los escribas dicen, ¿ya? Porque ellos no tienen una Biblia. Primero, ¿cierto? Recuerde eso, no tienen una Biblia. Ellos tienen que recibir de otras personas, tienen que recibir enseñanza, y los escribas leen en la sinagoga, cada sábado leen las escrituras, y en ese lugar dicen que Elías debe venir primero, ¿ya? Entonces, es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando el Señor nos muestra algo, por ejemplo, el Señor ha obrado, ¿cierto?, el rocío, maravilloso, es una alegría para nosotros. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura respecto a esto? ¿Entienden? ¿Por qué Dios hace esos milagros? ¿Por qué estas enfermedades desaparecen? ¿Por qué a mí me diagnosticaron una insuficiencia coronaria y cuando me hicieron ese examen que le tienen que hacer a la hermana Jimena, no encontraron absolutamente nada? Me dijo, felicidades, me dijo el médico, no tiene nada. Maravilloso, pero a mí ya me la habían diagnosticado. 2 exámenes decían que tenía una insuficiencia coronaria, ¿cierto? Y no, al ver el examen no había nada. Ahora, son cosas que Dios hace. ¿Por qué las hace? Para confirmar su palabra. ¿Entienden? Eso es lo que dice Hebreos. Que Él confirma a través de señales, prodigios y milagros, ¿cierto?, lo que estos testigos están relatando, que están contando la historia del Señor. Entonces, cuando a nosotros nos sucede cualquier cosa que tiene que ver con la fe, nuestra pregunta debe ser, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo puedo yo aprender estas cosas? El propósito no es el milagro, ¿cierto?, en sí. En este caso, la sanidad de Rocío es un milagro, un maravilloso milagro, ¿cierto? Pero ese no es el propósito. El propósito es que los padres crean en el Señor Jesucristo, que Él tiene el poder para sanar y hacer desaparecer la enfermedad, como en el caso de los ciegos que vimos antes, ¿cierto? Estas personas estaban ciegas y de repente pueden ver. Lo mismo ocurre con las personas, y a veces nosotros quedamos con la duda diciendo, es que a lo mejor no estaba enfermo, a lo mejor no tenía nada en el corazón, a lo mejor la Rocío no tenía ninguna enfermedad, a lo mejor estas personas no estaban ciegas, ¿cierto? Empezamos a pensar esas cosas, porque el milagro en sí no es el objetivo del Señor, ¿entiendes? El objetivo del Señor es que nuestra fe esté puesta en el Señor Jesucristo y en su palabra. Ese es el objetivo, ¿ya? Bueno, segundo, estos son más cortitos. La importancia de saber tratar los asuntos demoníacos. ¿Hay asuntos demoníacos en nuestras vidas? Sí, sí hay, ¿cierto? Ahora, versículo 14, vamos a leer al 21, dice... Mateo 17, versículo 14 al 21, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No ha leído este pasaje, yo creo, muchas veces conoce esta historia, ¿cierto? La importancia de
de saber tratar con los asuntos demoníacos. Muchos problemas, muchas enfermedades van más allá de lo físico. Tienen que ver también con poderes espirituales de maldad. Hay que fijarse, si uno lee la Biblia, se va a dar cuenta de que Jesús enfrentó muchas veces problemas con demonios. ¿Cierto? Hay varias historias en la Biblia, no quiero cansarlos, pero ustedes si leen los evangelios van a encontrar muchas veces Jesús enfrentándose a hombres endemoniados, a demonios directamente, e incluso al diablo mismo en Mateo 4 y en Lucas capítulo 4, ¿cierto? Y mire lo que dice Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, versículo 13 al 15, Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice, y a nosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, una cosa que nosotros no podemos percibir directamente, que el Señor no solamente estaba luchando contra los fariseos, saduceos, contra los romanos, estaba luchando contra la incredulidad de la gente, estaba luchando también contra huestes espirituales de maldad. ¿Se da cuenta? Y Él los venció en la cruz. Los venció absolutamente porque Él fue obediente hasta la muerte. Él no dejó de obedecer a su Padre hasta morir. Los demonios querían que Él renegara, que Él renunciara, pero nunca lo hizo. Prefirió morir antes que desobedecer a su Padre. Ojalá fuéramos así nosotros. Ojalá fuéramos nosotros dispuestos a obedecer la palabra de Dios hasta morir, si es necesario, en lugar de renegar del nombre del Señor. Pero lo que vemos ahí, que Él venció a estos principados, potestades, los venció en la cruz. ¿Te das cuenta? Y Jesús, volviendo a Mateo 17, Mateo capítulo 17, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Mateo 17, versículos 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no tenemos poder? Si nosotros somos cristianos, si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿por qué no tenemos el poder para reprender a los demonios, echar fuera a los demonios, a que los demonios se arranquen cuando nosotros estemos? ¿Por qué no tenemos ese poder? Jesús les dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿No dice ahí el versículo? Por vuestra poca fe. ¿Usted tiene fe? ¿Usted tiene poca o tiene mucha fe? Poca fe. Poquita. Pero sabe, mire lo que dice el Señor. Mire, hay que fijarse en las palabras. ¿Ya? Dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿De qué porte es un grano de mostaza? Es una cosita tan pequeña que apenas se ve, ¿cierto? Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Hay gente que dice, no, si yo tengo mucha fe, pero tienen vidas horribles. O sea, controladas por los demonios. Incluso los demonios se ríen de lo que la persona dice. Hay gente, hay iglesias donde están continuamente echando fuera demonios y cosas así. Cosas terribles. ¿Ya? Jesús le dice, si tuvieras una fe tan pequeña,
podría hacer cualquier cosa, como pedir a un monte que se mueva y se eche a otro lugar. Entonces, el punto, hermanos, no es cuánta fe tengo, sino dónde tengo puesta la fe. ¿Se entiende? ¿Por qué no pudimos nosotros echarlo? Porque su fe está puesta en sí mismos. Está puesta en lo que ellos pueden hacer. Yo puedo predicar. No, si yo puedo predicar, está bien. Tú puedes predicar. No, yo puedo orar por los enfermos. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Pero el que hace la obra no eres tú. ¿Quién es? Es el Señor, ¿cierto? El que hace la obra es el Señor. ¿Dónde debe estar la fe? Puesta en el Señor. ¿Sí? No en nosotros mismos, no en nuestra capacidad, no en nuestra inteligencia, no en nuestras buenas ideas, nuestras buenas opiniones, sino en el Señor. Y dice también, pero este género, noten una cosa interesante que habla el Señor, de que este género, el género de este demonio, o sea, los demonios tienen género, tienen niveles, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, la pregunta, ¿en qué momento Jesús oró y en qué momento Jesús ayunó? Lo hacía antes. Obviamente lo hacía antes. De hecho, tenemos la historia en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4 que él ayunó por 40 días, oró y ayunó por 40 días. Y el diablo mismo vino a atacarlo, vino a tentarlo y no pudo vencerlo. O sea, ¿qué se refiere a esto? De que si nosotros vamos a enfrentar situaciones con demonios, que nosotros no los podemos ver, no tenemos la capacidad de descubrir cuando... Ahora, lo único que tenemos es la Biblia. La Biblia nos dice cuando una persona está endemoniada en el sentido de que está contraria absolutamente a Dios. Es un blasfemo de Dios. Pero si nosotros tenemos una vida de oración y una vida de preparación, de ayuno. El ayuno, hermanos, hay mucha gente que está dejando de comer para tener una mejor figura. O sea, obviamente yo no estoy en ello, ¿cierto? Ya sabes, estoy así, cada vez más grande. Pero el ayuno no es tanto el asunto de dejar de comer. El ayuno tiene más que ver con la disciplina, con el controlar el cuerpo, controlar la mente, controlar la voluntad. ¿Entiendes? Yo digo, voy a dejar de comer. No voy a comer, no lo hago por dejar de comer, sino por disciplinar mi cuerpo, por controlar mi cuerpo. La gran mayoría de personas, incluso la gran mayoría de cristianos, son esclavos de su cuerpo. Su cuerpo los manda, no, el cuerpo lo pide, ¿cierto? El cuerpo lo pide, entonces el cuerpo pide que beba, que fume, que no sé, que coma desmesuradamente. El cuerpo lo pide, el cuerpo pide placer, pide satisfacción, el cuerpo lo pide y la persona no tiene la capacidad de oponerse al cuerpo. Entonces lo que el Señor nos dice, que nosotros tenemos que tener control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra voluntad, de decir, no voy a hacer esto, no lo voy a hacer y no lo hago. ¿Entiendes? Pero la gran mayoría de los cristianos no tienen control sobre sí mismos. Algunos ni siquiera pueden controlar su propia lengua, tampoco van a poder controlar su comida, su pensamiento, su voluntad, nada. Entonces, este género, si vamos a enfrentar oposición demoníaca, tenemos que prepararnos. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15? Primera de Pedro 3, 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, ¿cuál es el punto importante ahí? Estar siempre preparados.
Entonces Jesús se enfrenta a los demonios. ¿Por qué? Él no reacciona frente a la situación. Él ya viene preparado para la situación, sea como sea. Por complejo que sea el demonio, el Señor tiene el control porque ya antes ha pasado tiempo en oración, ha pasado mucho tiempo disciplinando su cuerpo, controlando su mente, controlando todo su ser y poniéndolo al servicio del Padre. Es lo que nosotros tenemos que hacer, estar siempre preparados. ¿Ya? Bueno, finalmente, no tenemos tanto tiempo, yo creo que lo vamos a dejar ahí, pero nos quedan 2 puntos más que los vamos a revisar la próxima semana, ¿les parece? Y vamos a quedar entonces en este momento. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias Señor por la inmensa bendición que tenemos en tu palabra. Gracias Dios porque tú eres grande y misericordioso con nosotros al primeramente darnos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Señor, te doy gracias, Señor, porque nunca nos dejas solos. Siempre nos das una revelación profética que tenemos que seguir por fe en Jesucristo y en su palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la fe, a pesar, Dios, de las cosas que nos tironean de un lado a otro, Señor, para que no sigamos el camino fiel a Cristo. Te ruego, Dios, de que podamos ser disciplinados, Señor, en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo, Señor, de aprender tu palabra, Señor, y poder enfrentar todas las situaciones conforme a lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha podido compartirlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.